Bueno, el título del webinar es La economía circular como motor de cambio para la industria de los prefabricados. En primer lugar, voy a presentar a los ponentes que me acompañan. El primero de ellos es José Luis Canga, director técnico de la consultora ambiental Avaleo, y la relación que tiene con Andeze se debe fundamentalmente a que fue la empresa encargada de llevar a cabo las autodeclaraciones ambientales de productos sobre las cuales hablaremos más adelante, y un auténtico experto en todo lo relacionado con el tema que hoy nos ocupa. También va a intervenir Sonia Fernández, que es técnico de normalización de UNE, que es la Asociación Española de la Normalización, y conoce el tema porque participa en un proyecto europeo llamado BIP, sobre el cual va a hablar más adelante. Y por último, yo mismo, Alejandro López, director técnico de Andeze, y un poco como para poner de manifiesto el interés que ha habido siempre por parte de Andeze como asociación que representa a la industria española del prefabricado de hormigón desde hace más de medio siglo. Desde la constitución del Comité Español de Normalización de Sostenibilidad en la parte de la edificación, habiendo un interés claro, se aceptó la propuesta de que fuera desde aquí, desde donde se llevara la gestión del mismo. Bueno, el esquema que vamos a seguir, que es el que habréis podido ver en el lanzamiento del webinar, es el que aparece aquí en la pantalla. Vamos a empezar hablando, vamos a situarnos por parte de José Luis Canga, que será quien aborde fundamentalmente esta parte, una parte general para decir qué es la economía circular y qué conlleva ello, y los beneficios que al final se pueden obtener de ir llevando a cabo una estrategia adecuada y los retos que esto persigue. Y luego una vinculación clara con lo que es el análisis de ciclo de vida como base para llevar a cabo las declaraciones ambientales de producto. El siguiente bloque será un poco situarnos. ¿Dónde está nuestra industria? La industria del prefabricado. ¿Qué se está haciendo ya? ¿Qué llevan a cabo las empresas enmarcados dentro de todo este enfoque de economía circular? Y a continuación, Sonia Fernández de UNE, como indicaba, nos hablará del proyecto europeo BIP, que es un proyecto muy interesante que está ahora mismo en su Ecuador aproximadamente, y que se espera tener unos resultados extraordinarios y muy ligados a la economía circular y dirigidos a la industria del prefabricado. Y ya llegando al final, hablaremos un poco de cuál es la normativa vigente. Esto es importante destacarlo porque de alguna manera te limita la capacidad de actuación. Y ya para acabar, abriremos un turno de preguntas para aquellas consultas que nos queráis hacer. Estimamos que la duración del webinar será máximo 1 hora. Esperamos cumplir con el tiempo asignado. Antes de nada, para quien no nos conozca, ¿qué es Andeze? Como indicaba, somos la asociación que representa a una parte muy importante de la industria española del prefabricado de hormigón, con toda su diversidad de tipos de fabricantes, de productos que fabrican, que pueden ir desde elementos más sencillos, tradicionales, como pueden ser bloques, elementos para pavimentos, hasta empresas que acometen edificios casi en su totalidad, hechos enteramente con elementos prefabricados de hormigón. Pertenecemos o formamos parte de importantes organizaciones empresariales, y al final todo esto persigue el ser una única voz, aunar esfuerzos, buscar sinergias con otras organizaciones semejantes y facilitar de esta manera la labor de nuestras empresas. Y una de las líneas más importantes de actuación es esta, la de formar e informar, el hacer una gestión adecuada, el poner en valor todas las posibilidades que se pueden alcanzar con los elementos prefabricados de hormigón. Y un poco para ir fijando la vista en el tema de hoy, el porqué de la economía circular. Creo que el motivo de arranque de todo esto viene de la apuesta clara y decidida que tiene Andeze hace 2 años aproximadamente, adheriéndonos al Pacto Nacional por la Economía Circular, que no deja de ser una declaración de intenciones, de principios, e ir un poco alineándonos en una realidad palpable y que cada vez irá siendo más presente prácticamente en cualquier actividad, ya no solo de las empresas, sino del ciudadano de a pie, para ir mejorando, hacer un uso mucho más sostenible de los recursos que tenemos a nuestro alcance. Y le cedo la palabra a José Luis Canga, que yo creo que es la persona más autorizada para hablar del tema, así que te cedo la palabra, José Luis. Muchas gracias, Alejandro. Buenas tardes a todos. Bien, vamos en primer lugar
a mencionar el sector de la construcción es un sector muy trascendental en nuestra sociedad. La Unión Europea se ha dado cuenta de ello. Y ahí tenéis unas cifras, unos cuantos datos que justifican esta importancia que se le da a este sector. Ahí tenéis que el 40% del consumo final de energía, el 35% de emisiones de gases de efecto invernadero, consumos de agua, de recursos, generación de residuos. En definitiva, muchas y fuertes razones para que el sector de la construcción sea un sector tratado con especial interés por la Unión Europea. Es un sector clave de nuestra economía que utiliza, consume, emplea una cantidad importante de recursos naturales, la mayoría de los casos no renovables, por lo cual la incorporación de los criterios, principios y estrategias de la economía circular puede ser francamente importante. Además, estos principios, estrategias ayudarán a que la vida útil de los edificios se aumente, ¿no? Se mejore la gestión. La importancia de la economía circular en este momento de enorme innovación es tal que el año pasado se celebró una cumbre en Madrid, en julio del año pasado, donde existieron personajes muy importantes y, bueno, en el centro lo veis, tuvo muy especial relevancia porque asistió el presidente Barack Obama y esto pues le dio una enorme repercusión. ¿Cuál era la idea que subyace aquí? Es decir, estamos en un gran momento de innovación tecnológica y eso nos da unos medios muy potentes para trabajar hacia la economía circular, tarea que no va a ser sencilla, pero que en este momento probablemente es el momento para empezar. Y la persona que aparece es el presidente de la Fundación Advanced Leadership Foundation, que es la protagonista de esta cumbre. Y la verdad es que me pareció muy interesante esta frase que recuerdo allí. Fijaros, si tu plan es a un año, siembra arroz. Si tu plan es a 10 años, siembra árboles. Pero si tu plan es a 100 años, educa a tu comunidad. Efectivamente, la economía circular nos requiere, como veréis, un cambio en la forma de pensar, de producir y de consumir. Afecta a todos. Y está pensado para que nuestra sociedad perviva en el tiempo de una manera sostenible. Empecemos por ver dónde estamos hoy. Bien, conocéis la polémica más o menos aceptada respecto a si hay o no hay cambio climático, pero creo que nadie discute que hay una realidad y es que parece que caminamos hacia una irregularidad climática donde pues, aparecen fuertes fríos, fuertes sequías, fuertes inundaciones, problemas incendios que es muy difícil apagar, problemas de suministro de agua. Cada vez somos más personas en la humanidad necesitando consumir más recursos y generando también una mayor cantidad de residuos. Por lo tanto, algo tenemos que hacer si queremos que esto sea viable. ¿Dónde estamos ahora? Bueno, pues aquí tenéis un esquemita de cómo funciona en este momento nuestra economía, que es lo que se llama la economía lineal. Bien, extraemos recursos de la naturaleza, los utilizamos para fabricar cosas, los utilizamos y al final de la vida útil lo tiramos, desperdiciamos una cantidad muy importante. En muchos lugares del mundo las cosas van directamente a un vertedero y en los lugares un poco más avanzados hacemos lo posible por recuperar algo de valor de esos residuos mediante el reciclaje. Bien, esto está bien, pero no es suficiente. Tenemos que hacer más cosas. Fijaros, 8 sectores y entre ellos está el sector del cemento, en definitiva la construcción, son responsables del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero, del 95% del uso de agua y del 88% de la ocupación de suelo. El 34% se emplea en la construcción y el 33% en el sector agroalimentario. Vuelve a aparecer la construcción como uno de los sectores claves de nuestra economía y uno de los sectores claves para empezar a trabajar en intentar aplicar los principios y estrategias de la economía circular, que nos sean de ayudar a enfrentarnos a estos grandes desafíos que tenemos hoy día. Bien, nuestro modelo actual de producción, modelo lineal, este modelo de tomar, extraer, fabricar y desechar, es un modelo que realmente solo se puede sostener si tenemos grandes cantidades de energía y de recursos y además son baratos y de fácil acceso. Y estas son circunstancias que cada vez son menos posibles y menos probables.
Hoy día se ha trabajado mucho en mejorar la eficiencia en el uso de recursos y se va mejorando en las formas de energía que empleamos, pero se ha trabajado todavía muy poco en el diseño sistemático de productos para evitar que se produzcan pérdidas de materiales a lo largo del ciclo de vida. Y evitemos con ello su envío a vertederos. Nos queda mucho trabajo todavía. En este modelo lineal actual, los riesgos empresariales cada vez son mayores. ¿Por qué? Porque los recursos son cada vez más escasos, aparecen problemas en el suministro de materias primas, de una forma desigual, pero es algo creciente y progresivo, y ello conlleva además un aumento de precios y además que estos precios sean mucho más variables, mucho más difíciles de prever. Esto hace la vida de las empresas más difícil y con mayores riesgos. Y frente a ello, ¿cuál es el planteamiento, cuál es el esquema, cuál es la idea de la economía circular? Bueno, pues vamos a verlo ahora. La economía circular es una economía que es restaurativa y regenerativa desde el diseño. Y tiene claro que tiene que trabajar constantemente por la innovación. Tiene un objetivo y es mantener el máximo valor posible de productos, componentes y materiales a lo largo de todo el ciclo de vida. Esta es una idea trascendental. El objetivo es utilizar y optimizar los recursos y los flujos de materiales, de energía y de residuos. Es esencial que vayamos caminando a utilizar fuentes de energía renovables y hemos de trabajar no solamente por el capital económico, que también, sino que nos hemos de preocupar también por el capital natural y por el capital social, la triple visión de la sostenibilidad. Este es el esquema típico de la economía circular de la Fundación Ellen MacArthur, fuente que recomiendo, si alguien se muestra, en fin, a partir del día de hoy, lo conocía y le apetece conocer, la Fundación Ellen MacArthur es un lugar en este momento para documentarse fundamental. Bien, este es el esquema típico de la economía circular, donde en el centro de la imagen podéis ver lo que sería la economía lineal. Es decir, que extraemos recursos en la parte superior, no sé si se ven los... Sí. Extraemos recursos, con ellos fabricamos cosas y esa fabricación, esos productos que fabricamos se pasan a una distribución y a una utilización por los clientes y en este momento, al final de la vida útil, las cosas se tiran y en el mejor de los casos hay algún tipo de reciclado o algún tipo de recuperación de energía. Bien, esto es lo que hay que cambiar. ¿Y cómo lo cambiamos? Vamos a centrarnos primero en la parte derecha, en lo que es el círculo de los materiales técnicos. Bien, ahí tenemos un problema y es que en general el círculo de materiales técnicos se mueve a partir de recursos finitos. Esto es algo que es importante. Por lo tanto, si la cantidad de recursos no es ilimitada, no es infinita, debemos ser muy prudentes en el consumo de estos recursos que algún día pueden terminar. Entonces, ¿qué es lo que se plantea? Son los círculos estos de círculos técnicos. Bueno, lo primero es que las cosas se fabrican para durar en el tiempo, que se puedan reparar y mantener, se puedan reutilizar, incluso puede haber una segunda vida útil y permite una reutilización y redistribución. Puede ocurrir que si vuelven al fabricante, partes de ese producto puedan ser utilizadas nuevamente en fabricación y, en el peor de los casos, y después de haber hecho todos los esfuerzos anteriores, pues proceder al reciclaje. Como veis, en la economía circular habrá reciclaje, por supuesto, pero no en la cantidad en la que hay en este momento. Es decir, que hoy reciclamos, pero ese reciclaje que hacemos a día de hoy, la mayoría de las veces no es economía circular, sino que es economía lineal. Bien, y en la parte izquierda tenemos el círculo biológico, los círculos biológicos. ¿Cuál es la idea? Una idea importante de la economía circular: intentar sustituir los recursos finitos por recursos renovables. ¿Qué significa esto? Pues que los recursos los vamos a poder regenerar de alguna manera a lo largo del tiempo. Por lo tanto, no se nos acabarían los recursos. Por lo tanto, siempre que se pueda, conviene intentar sustituir recursos finitos por recursos renovables. Bien, como veis en la parte inferior vuelve a aparecer el concepto de las reutilizaciones, recirculaciones, mantenimiento, en fin, utilizar la mayor cantidad de las veces posibles las cosas y que sea posible arreglarlas y repararlas. Pero cuando ya no sea posible, entramos en un ciclo de recuperación de valor.
Recuperación de valor primero de productos químicos, posteriormente de extracción de recursos energéticos y extracción en forma de nutrientes o de materias primas bioquímicas que puedan volver a entrar en el ciclo, puedan volver a reutilizarse. Bien, este es el conjunto o la idea general que tenemos de la economía. Es hacia dónde debemos caminar. No es fácil, no hay normas fijas, queda mucho camino por delante. La cuestión es conocerlo y ponernos a trabajar por ello. Hay tres principios fundamentales en la economía circular. Primero sería preservar y mejorar el capital natural, controlando las existencias de recursos finitos y gestionando los flujos de recursos renovables. En segundo lugar, el segundo principio, es optimizar el uso de los recursos, haciendo recircular productos, componentes y materiales con el mayor valor y la máxima utilidad posibles en todo momento a lo largo de todo el ciclo de vida de los productos, tanto en los ciclos técnicos como en los ciclos biológicos. Y el tercer principio sería fomentar la eficacia del sistema, poniendo de manifiesto y eliminando las externalidades negativas. Por si acaso alguien no manejara este concepto de externalidad negativa, es efectos no buscados de un determinado proyecto que tienen efectos negativos y por los cuales nadie está ni obteniendo una retribución ni obteniendo una penalización. Pero, sin embargo, está produciendo ese efecto negativo. Bueno, pues hay que ponerlas de manifiesto y hay que intentar trabajar para eliminarlas. En una economía circular parte de la idea de que no existen los residuos. Es decir, hay que diseñar pensando en que nada es un residuo, sino que todo es un material que debe tener el máximo valor posible y que debe ser reutilizado siempre que sea posible. De tal manera que los productos se diseñan para que se puedan desmontar y renovar. Cuando trabajamos dentro del ciclo biológico, evitamos que haya productos biológicos tóxicos que dificulten los compostajes y los materiales técnicos se diseñan para que puedan utilizarse todas las veces posibles con el menor consumo de energía posible y conservando toda la calidad y todo el valor posible. En la economía circular se consigue la resiliencia a través de la diversidad. El concepto de resiliencia es la capacidad para adaptarse favorablemente a una situación adversa. Cada vez más en nuestra vida real, en la vida de la economía, a nuestra sociedad, nos vemos enfrentados a situaciones no previstas, frente a las cuales no tenemos más remedio que adaptarnos. Bien, pues cuanto más versátiles, más adaptables, más diversos seamos, más fácilmente podremos adaptarnos a estos cambios inesperados. Otra idea fundamental de la economía circular es hacer lo posible por trabajar con energías de fuentes renovables y idea fundamental en la que insistiré más adelante, hay que pensar en ciclos de vidas completos. No podemos centrarnos exclusivamente en nuestro proceso de fabricación, sino que hay que pensar aguas arriba y aguas abajo y tener la visión completa de sistemas. Y quería hacer una diferenciación que para mí es importante. Diferenciar entre el concepto de eficiencia y efectividad o ecoeficiencia y ecoeficacia. Bien, ecoeficiencia es lo que hacemos hoy. Cuando reciclamos. Es decir, que bueno, buscamos minimizar el volumen, la velocidad y la toxicidad de los flujos de materiales en el sistema, pero no modificamos la progresión lineal. Bueno, se generan residuos, no nos importa que se generen muchos, lo que hacemos es recuperar algo de esos residuos a partir del reciclaje. Pero en estos procesos de reciclaje, los materiales van perdiendo de calidad cuando salen del sistema. Es el concepto de downcycling. ¿Qué ocurre en la economía circular? El concepto de la economía circular es la ecoeficacia. Entonces, el objetivo es hacer más con menos. Se trata de utilizar la menor cantidad de recursos posibles y que además esos recursos permanezcan en el ciclo de vida el máximo tiempo posible con el máximo valor posible. Esa es la idea. Es decir, no pensar en un ciclo de vida de la cuna a la tumba, de origen hasta que se convierte en residuos, sino de la cuna a la cuna. Nos responsabilizamos de todo lo que va saliendo del ciclo para que tenga el máximo valor posible. Este es el concepto de ecoeficacia.
Bien, aquí tendríamos un esquema si nos quedáramos en la línea que va de izquierda a derecha, sería pues la economía lineal, donde las fases completas de un ciclo de vida, desde la extracción de la materia prima hasta la gestión de los residuos. Bien, ¿dónde entra la economía circular? La economía circular entra que desde el diseño del producto y ese diseño, empezando a pensar en la producción y extracción de las materias primas, hacemos todo lo posible para que lo que va saliendo en las distintas fases del ciclo en ningún momento sea un residuo, sino que sea un material valioso, fácil de recuperar, fácil de utilizar con él. Ese sería el concepto de upcycling. El upcycling es una reutilización creativa en la que los coproductos, los subproductos y los materiales no útiles, así como los residuos que ya no existirán, se transforman en productos de mejor calidad o mayor valor ambiental a lo largo de todo el ciclo de vida. Bien, este planteamiento, que confío que os haya parecido positivo y adecuado, la verdad es que cuando uno se enfrenta a un caso real, pues, bueno, ¿y por dónde empiezo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por dónde empiezo? Y esto realmente no es sencillo. Por lo tanto, pero tenemos la respuesta, afortunadamente, que es el pensamiento, análisis del ciclo de vida y la huella ambiental de la Unión Europea, que es la armonización de las declaraciones ambientales de producto, precisamente elementos que nos ayudan a trabajar hacia la economía circular. Hay empresas que esto ya lo vienen haciendo, esto es un ejemplo, la empresa Carlsberg, un fabricante de cervezas mundial, donde en la parte inferior es la eficiencia típica, cada vez procuro recuperar, reciclar mis residuos y, sin embargo, en la parte superior es el enfoque de la economía circular, responsabilizándose de la cuna a la cuna y trabajando no con el concepto de eficiencia, sino con el concepto de eficacia, hacer más con menos. En definitiva, en este esquema lo que podéis ver es que la idea en la economía circular es que nos mantengamos en la parte superior de la imagen, los materiales, tanto biológicos como técnicos, se recirculen todo el tiempo posible y nuestra relación con la extracción de materias primas o con la gestión de los residuos se reduzca al mínimo posible. Muy rápidamente, una rápida comparación entre el concepto de economía lineal y economía circular. Bien, en la economía lineal es muy dependiente de recursos finitos y eso nos plantea riesgos por la escasez de recursos, cada vez de precios más volátiles. Estamos limitados en nuestra capacidad de incrementar nuestra productividad y se pierde mucho valor a lo largo del ciclo de vida porque los materiales, hay residuos no materiales que tengan una utilidad. En cambio, en la economía circular, desde el diseño sabemos que tenemos que estar innovando constantemente, pero esos planteamientos, esos principios nos llevan a conseguir ahorros en coste de materias primas, nos permitirá un mayor crecimiento económico, un mayor desarrollo del negocio, de nuestro propio negocio y previsiblemente habrá un potencial de creación de empleo, de nuevos empleos y de nuevas ocupaciones. Es una nueva forma, la economía circular, una nueva forma de ver la relación entre mercados, clientes y recursos y cabe decirse que es como una segunda revolución industrial si esto se llega a implantar con unos volúmenes de negocio estimados, evidentemente, muy importantes, pero habrá que estar atento. Si llega uno a pensar que, bueno, esto parece útil, parece interesante, parece el futuro, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué estrategia de negocio? Bueno, pues lo primero que hay que decir es que no hay normas fijas, no hay un manual que nos diga para su empresa esto es así, no hay una solución única. Entonces, hay que estudiar muy bien las empresas, hay que estudiar muy bien los riesgos y las oportunidades, estudiar con profundidad el ciclo de vida de los productos o de los servicios, qué residuos se generan, qué valores monetarios pueden tener, qué utilidades pueden tener. En definitiva, no es una tarea sencilla y hay que abordarla con responsabilidad. Muy brevemente, por ver un ejemplo, siempre enseñabas, hay una empresa, creo que es italiana, que bueno, pues ha ideado una manera de recuperar los escombros de la demolición de un edificio, de una obra civil. Entonces ha creado una maquinaria que, comprimiendo los residuos en moldes, pues permite construir ladrillos para fabricar. Bueno, es un ejemplo de los... Ya se van viendo, ya hay cada vez más, uno de ellos, y que lo que hace esta empresa Catalysis es intentar llevar al sector de la construcción el concepto de circularidad. Lo que es un residuo, para ellos deja de ser un residuo, se convierte en un material, se convierte en algo valioso que sirve para producir nuevos productos. Y bueno, aquí tenéis el esquema desde la demolición, en fin, brevemente, porque vamos un poco regular de tiempo. Bien, una de las
elementos claves en la economía circular es el ecodiseño. El ecodiseño, que es pensar el ciclo de vida completo con esta idea de que no haya residuos, que lo que salga del ciclo tenga valor. Bien, que esta es una idea que hay que tener muy clara, pero cuando ya hace uno este esfuerzo y hace este trabajo, le gusta contarlo. Ya que hago bien las cosas, vamos a sacarle utilidad. Bueno, pues hay herramientas solventes a día de hoy y verificables por tercera parte que me permiten poner de manifiesto estos positivos indicadores ambientales que conseguimos en nuestro ciclo de vida. Y esto es un ejemplo, probablemente el más en este momento que más se maneja, son las declaraciones ambientales de producto. Esta es una herramienta que nos sirve para conocer la huella ambiental de nuestros productos y nos sirve para mostrar ante terceros lo bien que hacemos las cosas y la bondad de nuestros productos. Fundamental, tener muy claro que tenemos que pensar en el ciclo de vida completo desde la extracción de las materias primas, los procesos de fabricación, la distribución, la utilización y al final de la vida útil, la gestión necesaria y a veces no centrarnos solamente en nuestro proceso de fabricación porque con bastante frecuencia, aguas arriba o aguas abajo, se producen los mayores impactos ambientales y con nuestro trabajo podemos optimizar esto. La ventaja es que un análisis de ciclo de vida, una declaración ambiental de producto en definitiva, nos va a dar mucha información a lo largo de todas las fases y nos va a permitir identificar puntos críticos. Con esos puntos críticos podremos pensar oportunidades de mejora y podremos tomar decisiones informadas y capaces. En definitiva, como decía al principio, todos tenemos que repensar tanto la forma de producir como las formas de consumo. Bueno, gracias José Luis, y yendo un poco de lo general a lo más particular, y como decía antes, no hay una solución universal para cómo una empresa debe de responder o actuar de manera adecuada ante todos estos principios que persigue la economía circular. En el caso de la industria del prefabricado hormigón y más en particular, el ejercicio de análisis que nos hicimos en Andece al principio era saber dónde estábamos. Lo primero era, partíamos de la base del firme convencimiento de que nuestra tecnología, la filosofía de la prefabricación, que por una razón básica se trata de hacer los elementos, producirlos en una fábrica, en un entorno industrial mucho más controlado, nos permitía tener una serie de ventajas añadidas a la construcción más convencional que en buena medida será la responsable de todos esos consumos que citaba al principio. Por repasarlo muy rápido, hay una diferencia clara en la cual casi si no se nos indica, no damos pie a ello. Los residuos, el hecho de ser un control mucho más industrial, hace que los residuos que se puedan producir, que aproximadamente estarían en torno al 2% procedentes de piezas de rechazos, de finales de pista, están localizados y no están contaminados como si lo están los que ya llegan a la obra. Con lo cual partiríamos de una materia prima casi diríamos virgen, la misma con la que podríamos hacer luego el hormigón. Tenemos también otras ventajas añadidas. Para el que no conozca la manera de producir un elemento prefabricado, la forma fundamental es con moldes metálicos que están ubicados de manera fija en las propias fábricas, que tienen una fecha de caducidad, lógicamente, y que al término de su vida útil son 100% reciclables. Y luego los dos materiales básicos con los que trabajamos, el hormigón y el acero, que cada uno por separado son 100% reciclables. Y ya no nos metemos en otras consideraciones que sí que van relacionadas con todo este enfoque de economía circular, que es alargar el máximo posible, el máximo tiempo posible, la durabilidad de los elementos. Si multiplico por 2, por hacer un ejercicio rápido, la durabilidad, la vida útil de un elemento, reduciremos a la mitad esa necesidad de volver otra vez a procesar esos residuos para convertirlos y que formen parte de un nuevo ciclo vital. Bueno, indicado esto y con ese convencimiento de que partimos de una base óptima para ir dando respuesta a todos estos principios de economía circular, era fundamental saber dónde estábamos, hacer una foto fija. José Luis ha hecho una serie de introducción acerca de lo que era una declaración ambiental de producto. En el caso nuestro como asociación, que representa a empresas muy diversas que hacen productos con aplicaciones y
tamaños sumamente diversos, hicimos un análisis bastante detallado y se tomó la decisión de agrupar por 6 categorías, que son las que vienen ahí indicadas: estructuras, forjados, fachadas, canalizaciones, elementos ligeros, huecos y pavimentos, que de alguna manera fueran suficientemente representativos de una parte, casi diría, absoluta de todas las soluciones constructivas que cubren los elementos prefabricados de hormigón, como decía, estructuras, fachadas, canalizaciones, pavimentos, así hasta 6. ¿Y en qué consistió todo este proceso? Este proceso lo iniciamos en junio de 2017, hace ya casi 2 años, y fue un poco pionero, prueba y error. Empezamos con los fabricantes de pavimentos, primero para que identificaran qué productos fabricaban. Y a estos mismos, con todo ello, con la asistencia de Avaleo, que era realmente quien ya tenía experiencia anteriormente en llevar a cabo declaraciones ambientales de producto, se les facilitó unos cuestionarios donde tenían que cumplimentar todos los datos de consumos, como bien ha indicado, de energía, de agua, de residuos que se producían, etcétera, de tal manera que supiéramos o pudieran analizar los impactos ambientales que tenían. Y por otro lado, el consumo de materias primas, que esto es fundamental a la hora de analizar los impactos ambientales que finalmente tendrán los productos terminados. El hormigón se hace con distintas materias primas, añadiendo también el acero, y cada uno de ellos tiene unas cargas ambientales asociadas. Y esto al final nos permitió, una vez finalizado este análisis, que concluyó, duró aproximadamente 1 año, en junio del pasado año, pudimos saber dónde estábamos. Esto no era un ejercicio baldío. Si tú quieres mejorar, tienes que empezar por saber dónde estás, en qué punto estás. Y esto es lo que nos permitió, esta información es la que hemos podido obtener a partir de estas 6 declaraciones, autodeclaraciones ambientales de producto, además con otra serie de ventajas añadidas que también son ir un poco incentivando a nuestras empresas asociadas a que se vayan sensibilizando hacia una tendencia que es clara, palpable, y que ya el propio mercado cada vez la va exigiendo más. Y bueno, para quien no lo conozca, dentro de nuestra página web están accesibles para descarga las 6 DAPs resumidas de las categorías de producto. Y como decía, todo va alineado con toda esta corriente de sostenibilidad, de construcción sostenible y de la economía circular. También me gustaría aquí poner de manifiesto el alto grado de participación que tuvimos por parte de nuestras empresas asociadas. Era un ejercicio voluntario, pero para que unos datos sean suficientemente sólidos es necesario que haya una participación suficiente para que así sea. Y la verdad es que fue una satisfacción ver que aproximadamente entre un 60-70%, dependiendo de cada una de las categorías, participaron. O sea, son empresas que ya saben qué es lo que van a tener que hacer cuando en el corto o medio plazo decidan acometer sus propias declaraciones ambientales de producto. Pero eso no quita también que haya ya empresas que ya estén haciendo, ya estén trabajando en esta línea. Voy a poner 4 ejemplos muy gráficos de lo que vienen haciendo. Un caso puede ser el de Breinc, una de nuestras empresas especializada en pavimentación y en mobiliario urbano, en grandes obras de urbanización, que tienen una declaración de compromiso ambiental que lleva a cabo en la medida de lo posible, que como datos así relevantes, un 20% del material que emplea es de procedencia reciclable. También trata de primar el origen local, lo más cercano posible de las materias primas. Incluso la posibilidad de que los elementos sean descontaminantes utilizando la tecnología fotocatalítica. Aquí también hay que indicar, tampoco hay que dejar al margen los frenos que el propio mercado impone o la propia reglamentación que veremos un poco más adelante. Esto es un ejemplo gráfico. Es una empresa que también opera en Francia y se encargó hace 1 año de suministrar todo el pavimento para una amplia transformación que había en el entorno de la defensa en París. Y una de las exigencias que había entonces es que sí se cumpliera ese 20% de contenido de árido reciclado en la producción de las piezas. Eso, en cambio, en España todavía no sucede, o si sucede es bastante ocasional. Otras empresas, también aquí hay que pensar que una industria como la nuestra, que está fundamentalmente compuesta por pequeñas y medianas empresas,
por sí mismas difícilmente puedan ser capaces de acometer toda esa transformación, necesitan ayuda o también se necesitan apoyar pues como es este caso, en un centro tecnológico de la construcción de la región de Murcia para ir un poco alineando en esto, participar en proyectos de investigación. Y Sonia ahora va a hablar de uno a nivel europeo que lo deja más que de relevancia. Otro ejemplo de empresa especializada en fabricación de bloques, como es el caso de Preforvisa, que participa, y no es el primer proyecto y no creo que sea el último, aprovechando las cenizas procedentes de la combustión de las centrales térmicas. La industria primero del cemento y luego la del prefabricado de hormigón históricamente ha sido sumidera de distintos residuos que se han valorizado y mucho antes de que se avanzase en toda esta corriente de economía circular, ya empezaba a ir dando pasos de gigante. O este caso de una de otras de nuestras empresas, Prefabricados Alberdi, entre otros muchos productos, fabricante de barreras para carreteras, barreras de seguridad de carreteras, hechas de hormigón armado, pero que parte de el hormigón del árido se puede sustituir por residuos de caucho procedentes de neumáticos para cerrar el círculo y conseguir eliminar un problema y ir mejorando la eficiencia. Y esto como ejemplos muy rápidos. Esto es lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo, pero yo creo que este es casi diría que a nivel internacional en Europa, el mejor ejemplo de un trabajo en el cual están participando una cantidad de agentes importantes, representativos, que va a explicar ahora Sonia perfectamente para ver el valor, la capacidad que puede ofrecer, todo el potencial que tiene la industria del prefabricado en aras de la economía circular. Así que te cedo la palabra, Sonia. Gracias, Alejandro, por esta oportunidad que nos das al proyecto BIP y en su nombre estamos encantados de tener este pequeño espacio en esta charla para dar difusión de lo que el prefabricado puede hacer en economía circular. José Luis ha hecho una introducción excelente, entonces yo directamente puedo entrar en la materia porque el proyecto BIP no se trata nada más y nada menos que de un proyecto de investigación y desarrollo financiado a través del programa Horizonte 2020 en el que se trata desde un punto de vista de coste ajustado al mercado de incorporar residuos, construcciones de demolición en el prefabricado de hormigón. Para tener una prestación muy buena en la transmitancia térmica. Esto, como ha comentado antes José Luis, atiende a muchas de las problemas que el sector de construcción se encuentra ahora mismo. Entre el 25 y el 30% de los residuos en toda Europa se deben al sector de construcción. Entonces, cualquier iniciativa que tenga en cuenta la reutilización y el upgrading de esos residuos yo creo que está alineada con las políticas europeas de economía circular, como se ve bien en la financiación de este proyecto. El proyecto estaba llamado en el topic de Energy Buildings. Tiene una duración de 4 años. Estamos aproximadamente en el Ecuador, lo hemos pasado hace 3 meses, y en él participamos como partners 15 instituciones y empresas de 7 países europeos. No voy a entrar a explicarles quién es cada uno, pero sí me gustaría, para tipificar un poco el proyecto, decir varias cosas. Hay universidades y centros de investigación, hay pequeñas empresas, tanto de prefabricados como de los materiales importantes en el proyecto. Hay también instituciones vinculadas al prefabricado, significativamente la Asociación Europea de Prefabricados, de la que ANDECE es miembro, y también está UNE, la Asociación Española de Normalización, en la que veremos en una última transparencia, una de sus funciones es establecer los vínculos con sus socios prioritarios, como puede ser ANDECE, para dar difusión de este proyecto. Aquí, como indica Sonia, cabe llamar la atención sobre BIBM, que es la Confederación Europea de la Industria del Prefabricado de Hormigón, que está compuesta por, en este momento, 18 o 20 asociaciones nacionales, entre otras ANDECE, lo cual pone de manifiesto el firme convencimiento que tiene nuestra industria por apostar y porque creemos que tenemos el potencial y esa base
extraordinaria para ir respondiendo adecuadamente entre estas exigencias crecientes de la economía circular. Y también yo creo que el valor asociativo de dar difusión de estos nuevos desarrollos a todas las pequeñas y medianas empresas, en el marco de ANDECE en este caso, para que puedan llegar a conocer cuáles son las investigaciones y desarrollos a nivel europeo en la que el sector está involucrado. El objetivo del proyecto, como he comentado anteriormente, es desarrollar principalmente materiales, pero también soluciones tecnológicas para incorporar los residuos de construcción y demolición al prefabricado de hormigón. El principal output del proyecto son la producción de 2 tipos de paneles prefabricados, en el que la característica principal es que se sustituye el 75% en peso de sus componentes normales por residuos de construcción y de demolición. Luego, como una información, digamos, fundamental a la que está llegando el proyecto, que yo creo que está alcanzando muy exitosamente, os voy a mostrar en qué porcentajes se están sustituyendo esas fracciones o esos componentes del hormigón por los residuos. Las 2 soluciones de paneles, veréis que hay 2 esquemas con propiedades distintas, evidentemente. Están una de ellas indicada para nueva construcción y la otra para rehabilitación. Aquí lo único que planteamos en el proyecto es que, evidentemente, el proyecto tiene en cuenta toda la circularidad de la economía que ha explicado también José Luis. Partimos de una producción de residuos, una recolección, por supuesto, la tipificación de los residuos y es fundamental a la hora de garantizar que hay un upgrading en el ciclo de vida. A través de nuevas tecnologías, en este caso para separación de áridos, obtenemos un residuo de árido con mucha pureza y con una granulometría perfecta para incorporar al prefabricado. A raíz de las formulaciones que se diseñan dentro del proyecto, hay nuevos hormigones que son los que sirven de base para los nuevos productos y me parece muy destacable que además dentro del proyecto hay una fase de evaluación del ciclo de vida, tanto del coste económico como ambiental de las soluciones que propone, las soluciones de nuevos productos. Y por otro lado, hay una demostración que se va a producir en 2 ubicaciones, con 2 tipificaciones en cuanto a demanda energética distintas, en Holanda y en España, para garantizar que efectivamente el resultado del proyecto se ajusta a la práctica real. Aquí pues, se incide de nuevo en que el proyecto atiende al desarrollo tecnológico, al desarrollo de materiales y al desarrollo de productos. Los programas, los paquetes de trabajo están muy relacionados entre ellos. Es un proyecto bastante complejo. Ahora mismo nos estamos situando en el Ecuador, en el que el paquete de trabajo 1 que ha generado nuevas tecnologías para reciclado de áridos y el paquete de trabajo 2 con nuevas formulaciones de hormigón están ya casi finalizados. Y como veis, a la parte de desarrollo de tanto tecnologías como productos se adiciona una parte demostrativa que es muy importante y el assessment o la evaluación de todo el ciclo de vida del que os mostraré después un pequeño detalle. Esta es la presentación de los resultados a los que hasta ahora ha llegado el proyecto respecto al lo que llamamos Green Concrete PIP, o sea, al hormigón con la sustitución correspondiente en cada una de sus componentes. El 5% del cemento, el 14% del filler, entre el 90 y el 100 de los áridos, los finos y los gruesos, una media del 95%, para al final, y este es un dato muy importante, hacer un balance en masa y asegurar que el 75% en masa de los componentes de hormigón han sido sustituidos. Las 2 soluciones tecnológicas relacionadas con el prefabricado que se han diseñado, la estructural, la de nuevos edificios, pues la característica principal, y es también importante, sustituye una capa de aislamiento térmico tradicional o el que se usa en la práctica por un aerogel. Entonces, esa sustitución
y el proceso de generación del aerogel también viene asociado a una tecnología nueva y digamos, un desempeño tecnológico relacionado con el proyecto, pues se consiguen unos valores de transmitancia, como ven, pues muchísimo mejores según las normas de referencia. Para el caso de rehabilitación, también este valor se ve incrementado y, por tanto, parece que los diseños que se han hecho para ambas soluciones pueden garantizar que la eficiencia energética se vea aumentada. En el recuadro rojo pueden ver otras propiedades que se están consiguiendo tanto con los materiales como con las tecnologías que se usan por parte del proyecto. Mucho mejor comportamiento acústico que el prefabricado normal y aparentemente unos costes pues, dentro del mercado. Como he dicho, hay una parte muy importante incluida dentro del proyecto, que son las demostraciones en 2 ubicaciones determinadas con unos climas absolutamente distintos, como es en Delft y también en el Demoparque de Acciona de Madrid. Se harán unos edificios tipo totalmente monitorizados para medir durante un tiempo y también compararlos con una referencia, cuáles son las temperaturas y la acústica de las soluciones que se están proponiendo. Y por último, quería mostrarles pues, en la evaluación de ciclo de vida que empieza con los materiales, pero acaba en el uso de los prefabricados, como el coste tanto del ciclo de vida económico total como, por ejemplo, con este, que es uno de ellos, porque la evaluación de impacto no es únicamente en CO2 equivalente, sino que dentro del proyecto se están haciendo absolutamente todas las variables del impacto ambiental, no únicamente esta, pues disminuye. La diferencia entre esta solución tecnológica BIP que hemos llamado A y BIP que hemos llamado B es que aquí el coste de la producción del aerogel está considerada a escala piloto y, evidentemente, cuando se escala a modo industrial, pues disminuye ese coste. Pero, como ven, digamos que el coste total de las soluciones, en este caso es para nuevos edificios, y también la huella de CO2, pues se ven evidentemente mejoradas con el proyecto. Y por último, UNE, como organismo de normalización nacional y miembro de CEN y de ISO, pues la contribución que tenemos en el proyecto es acercar tanto la normalización, es decir, las normas armonizadas o los desarrollos normativos al proyecto, como, por otro lado, en una relación biunívoca, intentar que el resultado del proyecto tenga influencia en la normalización. Este proyecto, desde este punto de vista, es complejísimo, porque estamos hablando de muchos productos, muchos materiales, muchos de ellos con normas armonizadas, y ahora estamos intentando, a través de los resultados que hemos obtenido hasta el momento, intentar vincular parte de esos resultados con el desarrollo normativo que se puede producir en los próximos años. Y nada, yo agradecerles el interés y, bueno, a Alejandro decirle que en el caso de que estén interesados tanto Andece como sus asociados en que presentemos el proyecto con más detalle, estamos a toda disposición. Pues nada, agradecerlo primero y seguro que, vamos, emplazo ya a todos los asistentes para ese webinar que haremos no tardando mucho, incluso antes de que finalice el proyecto en año y medio aproximadamente, sí, en septiembre del próximo año, por ir ya también despejando el avance de todo este proyecto. Hay un dato que ha puesto de manifiesto, que es ese 75% de contenido de árido reciclado. Los proyectos de investigación te dan cierta libertad a la hora de jugar con los distintos parámetros, pero al final estás siempre limitado por lo que la reglamentación en cada momento y de cada lugar establezca, y en muchos casos hay límites. ¿Dónde estamos? La industria de la prefabricación hay que separar a nivel europeo de normas de producto, en cuyo caso la mayor parte de ellos tienen marcado C. Se admite la posibilidad de utilizar áridos reciclados con una serie de especificaciones en cuanto a la composición de los mismos, pero siempre te deja ahí unos límites, que son los que ahí aparecen en la norma de reglas comunes, que es la norma de referencia para todas las normas armonizadas de productos prefabricados de hormigón. Hasta un 5% no es necesario hacer verificaciones adicionales, pero a medida que se introduce un mayor porcentaje, hasta un 20%, incluso más, ya implica una
un mayor grado de control, incluso llegando a hacer ensayos a escala real y estudios mucho más completos. Y luego, en cuanto a la reglamentación española, estamos regidos, ya sean las estructuras de hormigón in situ o las estructuras de hormigón prefabricadas, actualmente por lo que dicta la instrucción EH08, en cuyo anejo 15, por primera vez en la entrada en vigor, que fue a finales de 2008, es decir, durante los últimos 10 años, admitía ya la posibilidad de utilizar esos áridos reciclados, pero igualmente con una serie de consideraciones. En el caso de hormigón armado te permite llegar a un 20% y solamente hasta 40 megapascales. Esto casi diríamos que cualquier elemento de hormigón armado no supera esta resistencia característica. Pero, en cambio, en el caso del hormigón pretensado está expresamente prohibido, a no ser que el proyectista, bajo su responsabilidad, lo quiera aplicar. Yo desconozco que esto haya sido utilizado, al menos dentro de nuestros fabricantes, que el campo de la prefabricación es donde está, sin duda alguna, mucho más utilizada esta tecnología del pretensado, especialmente en elementos que trabajan a flexión, como forjados, vigas de puentes, etcétera, donde esto se haya empleado y haya sido uso. Es decir, la tecnología, la investigación avanzan, pero nunca puedes dejar a un lado, lógicamente, lo que la ley marque al respecto. Y también avanzar lo que va a establecer el código estructural, que es la revisión que ya se está gestando de la EHE, que en principio entraría en vigor el próximo mes de julio, aunque está todavía por confirmar, que apenas tiene un avance con lo que ya aparecía en la EH08, salvo que particulariza, especifica un poco más la composición que pueden tener esos áridos reciclados procedentes de otros materiales para poder utilizar en nuevos elementos de hormigón. Y ya con esto, que vamos llegando un poco al final, daría nuevamente la palabra a José Luis un poco para que subraye de manera general los beneficios que tiene para el conjunto de la sociedad, para las empresas y, sobre todo, destacar una vez más toda la aportación, toda la buena base que creemos que aporta la tecnología del prefabricado. Pues, muy brevemente, a nivel de países, pues claramente de todo lo que hablamos al principio, se deberían producir ahorro en consumo de materias primas. Con ello, los precios deberían ser menos volátiles, más estables y habría menos riesgo en los suministros. Se crearán nuevos empleos, se reducirían las externalidades negativas y nuestra economía sería más resiliente, más capaz de adaptarse a los nuevos cambios. En las economías desarrolladas que apliquen los principios de la economía circular, el crecimiento, como hemos dicho, será más resiliente, dependerán menos de los mercados de recursos que no controlan y que no tienen y sufrirán menos efectos, menos shocks debido a las variaciones de precio o a las dificultades de suministro. En definitiva, en la economía circular el equilibrio económico sería mayor porque dependeríamos menos de los materiales de extracción primaria y de los consumos de energía que se reducirían y que con mucha frecuencia no disponemos de estos materiales. Y además crearían nuevos sectores económicos con nuevas oportunidades de empleo y nuevas oportunidades de desarrollo. Las empresas, pues en las empresas los beneficios son bastante parecidos, menor riesgo en el suministro de materias primas, menores precios o precios por lo menos más estables. Además, uno de los conceptos fundamentales de economía circular es fabricar para durar. Las cosas tienen que fabricarse para durar más tiempo, tendría menos costes de garantía, mejor imagen con los clientes, mejor interacción con los clientes, productos menos complejos y ciclos de vidas más fáciles de gestionar si los trabajamos bien desde el diseño inicial. En definitiva, un modelo empresarial circular nos ayuda a reducir riesgos y costes y debería permitirnos un aumento tanto de ingresos como de ganancias. ¿Gracias a qué? Pues gracias a que vamos a reducir consumos de energía y de materias primas, vamos a tener unos suministros más estables, más seguros, más estables en precios, ahorro de costes. Nos basamos en una constante innovación y desarrollo, eso también hay que tenerlo muy claro, y eso nos va a dar ventajas competitivas. Con ello, en principio, deberíamos tener un mayor crecimiento, nuestros clientes estarán más satisfechos, atenderemos mejor sus expectativas y
habrá mejor ambiente dentro de las propias empresas, los empleados tendrán la satisfacción de trabajar en una empresa innovadora y sostenible, mejorará la imagen de marca y la reputación de la compañía y estaremos en mejor posición frente a los nuevos requisitos que inevitablemente tanto la Unión Europea como los gobiernos y las legislaciones autonómicas y locales pues van a ir implantando sin lugar a dudas. Y aquí es donde querría incidir un poco más. Es decir, el sector del prefabricado de hormigón es uno de los sectores que puede tener una magnífica contribución, es un sector muy apropiado precisamente para la economía circular. Porque en la prefabricado de hormigón se pueden estandarizar, modularizar los prefabricados. De tal forma que aumenta la eficiencia, se pueden definir mejor los procesos de construcción, se hacen con más control y no estás sometido a las dificultades que te entraña el clima cuando las cosas se hacen en obra. Todo se hace con mayor control, con mayor calidad y con mayor fiabilidad. Por lo tanto, los principios de ecodiseño que habría que tener muy en cuenta en todas las construcciones y que el sector del prefabricado lo puede incorporar muy bien, es que los materiales y las construcciones tienen que durar más y para ello tienen que ser de calidad, tienen que facilitar su mantenimiento, ser reparables, ser rehabilitables, permitir incluso su desmontaje, reutilización o reconversión en otras tipologías o en otros usos, ser deconstruible al final de su vida útil, de tal forma que se puedan separar y aprovechar la línea del proyecto BIP que se ha mencionado antes. Y con todo ello conseguiremos ser más resilientes, o sea, nos adaptaremos mejor a los cambios climáticos, de formas de vida y de usos que inevitablemente ocurren a lo largo de la vida útil de un edificio y con todo ello aumentará el rendimiento, el confort y el consumo. ¿Qué grandes ventajas tienen los productos prefabricados de hormigón en esta transición hacia la economía circular? Que permiten un diseño estructural más optimizado, con menor consumo de recursos. Las cosas se hacen en fábrica de manera más controlada, se generan menos residuos y su aprovechamiento es más sencillo y más económico. Esa mayor calidad del producto le da una mayor durabilidad y permite asegurar una vida útil superior incluso a la establecida reglamentariamente. Permite también el que aparezcan menos patologías. La calidad de fabricación es mayor, más controlada y eso son todo ventajas. Hay también una mayor eficiencia en consumo de recursos, se consumen menos materiales, se consumen mejor. Es mucho más fácil, es muy sencillo el reciclado dentro de la propia actividad. Y el hecho de que estemos hablando de prefabricados facilita mucho el desmontaje de los elementos constructivos, el montaje y posteriormente la readaptación, la reparación o el desmontaje. Y me va a permitir terminar esta presentación haciendo mención a un artículo que curiosamente ayer salió publicado en Ecoconstrucción, que es una web digital bastante conocida por estar enfocada a la construcción sostenible, que hace alusión a la ciudad de Zúrich, en Suiza, que durante ya 15 años ha apostado claramente por ir aplicando todo este enfoque de economía circular, de reciclabilidad, en parte de sus edificios públicos. Un buen ejemplo es el que se está ahora mismo construyendo, que dirige el prestigioso estudio de arquitectura de David Chipperfield, en el cual una parte casi integral de los elementos constructivos se están haciendo a partir de áridos reciclados que se utilizan en los nuevos elementos de hormigón. Al final, sobre lo cual venimos incidiendo, la capacidad, la base óptima que ofrece la tecnología del prefabricado por el hecho simple, pero a la vez tan sustancial de que los elementos se hacen en entorno industrial, que está todo mucho más controlado, que no se despilfarra recursos de manera innecesaria, como sí sucede en la obra in situ, donde interacciona un mayor número de materiales, de procedencias distintas, donde los restos están presentes. Todo esto entiendo que lo habéis podido experimentar en todo este proceso de trabajo para el desarrollo de las declaraciones ambientales de producto, porque visitasteis varias fábricas, lo comprobasteis. Si bien está claro que margen de mejora siempre hay para mejorar, pero hay que avanzar, está claro.
Sí, no, para nosotros fue un descubrimiento conocer el sector a fondo, gracias a tener que preparar las declaraciones ambientales de producto. Hemos tenido que trabajar con una colaboración muy estrecha en todos los sectores y para nosotros fue ese conocimiento en detalle, un gran descubrimiento, porque vemos que encaja muy bien con los principios de la economía circular. Como muy bien dices, todo es mejorable, pero precisamente en una empresa, en el sector del prefabricado es donde esas mejoras se pueden identificar y se pueden aplicar. Y, por supuesto, medir también. O sea, yo creo que para nosotros ha sido un descubrimiento y creo que, como hemos resaltado al final, encaja maravillosamente con los principios de la economía circular. Lanzo alguna pregunta. Alguien, esperemos haber sido, es difícil que en tan poco tiempo un tema tan amplio, tan diverso y que todavía queda bastante necesidad de concreción, por lo que también apuntaba al principio José Luis, que no existe una solución universal que valga para todos, sino que cada actividad, cada negocio, cada forma de hacer tendrá su forma de resolverse y ya dentro de la industria, con toda la diversidad que nosotros mismos tenemos, también habrá variaciones. Pero esto es un principio y esto ya se ha iniciado y no va a parar de evolucionar, y esto es algo que es extrapolable ya digo, hasta el ciudadano de a pie. Nuestros hábitos de consumo están cambiando, debemos de ser mucho más sensibles con lo que tenemos en nuestras manos. Y esto, de alguna manera, es un esfuerzo conjunto y de todos, no solamente de las empresas, y no también porque venga exigido en este caso, por los organismos europeos. Es una necesidad clara. No sé si alguien tiene alguna pregunta que pueda formular. Pues encaja, bueno, la pregunta que hacen es que cómo encaja la obsolescencia programada en los principios de la economía circular. Bueno, pues no encaja. O sea, precisamente es una de las cosas que hay que evitar. Los productos tienen que hacerse para durar más. Como digo, hay que cambiar la forma de pensar, todos, productores y consumidores. El que los productos duren más tiempo no significa que podamos tener menor volumen de negocio. Lo que tenemos que cambiar algo el modelo de negocio. Si hay que reparar, si hay que mantener, si hay que rehabilitar en algún momento determinado, también hay ahí un volumen de trabajo. Por lo tanto, no se debe asociar esta idea de, bueno, si los productos duran mucho tiempo, yo no vendo. No es así, no es correcto. Lo que hay que hacer es pensar mejor las cosas y diseñar nuevamente nuestro negocio. Muy bien, gracias, José Luis. ¿Alguna pregunta más? Bueno, en cualquier caso, por ir un poco acabando, volver a agradecer enormemente el que nos hayan acompañado José Luis y Sonia, porque ha sido un placer y nos anima de alguna manera a seguir insistiendo, a animar a nuestras empresas, como es el caso de algunas de las que hemos aquí presentado, el que vean esto ya no como algo voluntario, sino una necesidad clara, y que además les va a ayudar a ser más eficientes, más competitivos y a seguir creciendo. Están aquí los correos tanto de ellos dos, que se prestarían a cualquier consulta que ahora más adelante les podéis formular. A José Luis como auténtico experto como consultor ambiental con muchos años de trayectoria profesional. Sonia, que creo que ha caído en esto y que sabe tocar todos los instrumentos y le ha tocado este proyecto europeo, y creo, porque ya hemos hablado en más ocasiones, que es algo que seduce, que ve que tiene mucho potencial, que no es un proyecto que se hace, se termina y luego no se traslada al mercado. Y yo, como representante de Andece, pues igualmente, para cualquier cuestión relativa a la prefabricación de hormigón, encantado de tratar de atenderla. Hace aquí una pregunta también Gustavo. Ya para ir cerrando, vamos a tratar de ir contestando. Nos quedan aquí dos preguntas. Formula si existe alguna estimación de los recursos financieros aproximados que necesitaría una empresa para ir adaptándose a la economía circular.
Bueno, hay estudios genéricos, no tan específicos como para un sector concreto, y efectivamente algún gasto financiero habrá que hacer para cambiar, pero por eso precisamente decía que no hay soluciones maravillosas. Hay que poco a poco si uno se cree esto, si cree que estos principios van a ser útiles, si el mundo camina en esta dirección, que ya digo yo que es así, lo que hay que hacer es analizar nuestro propio negocio y ir poniendo un paso detrás de otro de una manera muy prudente. También lo hemos dicho, hay que estudiar los riesgos, las oportunidades y aprovecharlas al máximo. Tenemos herramientas, la declaración de productos, el conocimiento de la huella ambiental, tenemos muchos medios para identificar dónde están los principales puntos críticos y para incluso simular antes de hacer las cosas qué puede pasar si efectivamente conduce a una mejora. Sí, hace aquí una pregunta, la verdad es que muy interesante, Ricardo Rodríguez, respecto a las limitaciones establecidas ante el uso de material reciclado en elementos prefabricados, que aquí habría que matizar, no prefabricados necesariamente, sino elementos de hormigón, aquí no hay distinción, si estas se deben a la reducción de resistencia del elemento final al utilizar material reciclado por falta de estudios evidenciando la factibilidad de esta metodología. Falta de estudios no es, porque de hecho en el año 2006-2007 se llevó a cabo el mejor trabajo que se había hecho a escala española hasta ese momento de reciclabilidad por parte de H, de la Asociación Científico-Técnica del Hormigón Estructural, que de alguna manera puso las bases de lo que luego aparecería en el anejo 15 de la EH. Se estudió un poco el comportamiento o cómo podían cambiar las distintas prestaciones de los elementos de hormigón que se hicieran parcialmente, no totalmente, sino parcialmente con áridos reciclados. Dentro ya vemos de la diversidad que puede haber en cuanto a áridos reciclados. No es un material puro ni mucho menos, sino que dependerá de la procedencia. Y de manera general siempre va a haber una merma, va a haber mayor porosidad, va a haber una peor resistencia, pero eso luego lo tienes que compensar. Tampoco aquí pretendamos pasar de 0 a 100. Hay un porcentaje, de hecho, creo que el dato del 2% de media que tiene la industria del prefabricado de producción de residuos que son 100% reaprovechables dentro de la propia industria, con lo cual no hay transporte ni hay contaminación con otros materiales, sería ya más que suficiente para reintroducirlos en un nuevo proceso. Y está todo, vamos, está estudiado, no es por falta de estudios ni mucho menos, pero a priori siempre va a haber una merma de las prestaciones. Siempre el árido reciclado va a ser peor que el árido natural. No podemos decir lo contrario, eso es algo obvio, pero no quiere decir que el elemento al final, cualquier elemento del material de construcción que sea, tiene que cumplir una serie de prestaciones mínimas. En el caso de VIP, por ejemplo, que tienen datos más fiables y más recientes, la resistencia que han obtenido son 37 megapascales, lo cual es una resistencia que es más que suficiente para la mayor parte de aplicaciones que podrían tener los elementos estructurales. Piensa que los elementos de hormigón armado, de manera general, es a partir de 25 megapascales. No sé si hay alguna pregunta más, si no, nos hemos ido 5 o 7 minutos de tiempo. Si no hay ninguna pregunta más, daríamos por concluida esta sesión. Agradecerles una vez más a José Luis y a Sonia que nos hayan acompañado y hayan dado una visión que nos aclara todavía más hacia dónde va todo esto. Es muy posible, haremos próximamente ese webinar, recogemos el guante que nos ha lanzado Sonia, encantados de que se hable de manera más detallada del proyecto VIP. Y seguro que esto que evoluciona tanto nos obligará en el plazo de 1 año, 2 años a volver a convocar una nueva sesión. En cualquier caso, para los que nos siguen más habitualmente, de manera muy frecuente realizamos webinars técnicos para ayudar, facilitar una gestión adecuada de los elementos prefabricados de hormigón en cualquiera de sus fases. Así que con esto acabamos. Muchísimas gracias por la atención y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes.